sintonizando a través de este medio. Nos da mucho gusto saludarles nuevamente y estamos aquí reunidos para glorificar a nuestro Dios. Como saben, estamos aún en plena contingencia a causa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, por gracia de Dios, pues estamos aquí para glorificar su nombre. Los invitamos para acercarse, para poder tener esta pequeña meditación en la palabra y también glorificar su nombre a través de este devocional. Voy a permitirme leer un versículo y después vamos a iniciar con una oración pidiendo dirección a nuestro Dios. Dice la palabra en Habacuc 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigión. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a orar en este momento. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar, Señor, en oración para glorificarte. Gracias te damos por esta semana que nos has concedido y por este domingo, Señor, día del Señor, en el que tú nos permites estar reunidos, Señor, a través de estos medios. Te pedimos tu dirección en este momento que vamos a tener el uso de tu palabra, Señor, la lectura y también los signos, que todo esto que hagamos, Señor, pueda ser para gloria tuya. Y también te pedimos que bendigas a nuestros hermanos que nos están viendo desde sus hogares, que también, Señor, tu gracia sea con cada uno de ellos. Rogamos para que también, Señor, este material pueda ser edificante, no solo en la vida de tu iglesia, sino en la vida también de las otras personas que quizá en este momento nos están viendo. Que todo, Señor, pueda ser para tu gloria y también a través de la meditación podamos tener fortaleza y confianza, Señor, en estos momentos. Te agradezco por la oportunidad que nos estás dando de poder estar aquí, Señor, y también seguimos pidiéndote para que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento en todo aquello que realicemos. Te suplicamos por el pastor que va a hacer uso de tu palabra, que también tú le ayudes y le des, Señor, la sabiduría. Así también te pedimos por nuestros hermanos que también están trabajando detrás de cámaras, que todo lo que ellos también hagan y pueda ser también usado para tu gloria. Gracias por todo. Rogamos estos favores y nos ponemos en tus manos solamente por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, pues vamos a invitarles para entonar unos himnos. Vamos a empezar con el primer himno, que es el número 95, y ahí desde su casa lo invito para que lo ubique en su himnario. Se titula El Cristo Vivo Sirvo. Es un himno que nos habla acerca de glorificar a Dios porque Él vive, y también este himno habla de que existe esperanza en Él. Vamos a orar.
Y ya después vamos a estar en oración por la meditación de la palabra de Dios y le daremos lugar al pastor. Le vuelvo a repetir la lectura, es Mateo, el capítulo 24, del 1 al 14. Le voy a invitar para que lo siga con la vista desde sus hogares y que también lo comparta con su familia. Dice así: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí tenemos entonces la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a darle después el lugar a nuestro pastor. Oremos. Soberano Padre, una vez más nos acercamos a ti para pedirte, Señor, en este momento por la meditación de tu palabra. Te agradecemos porque en ella encontramos, Señor, esa luz, encontramos también la verdad y esa guía, Señor, para nuestra vida. En este momento que hemos leído este pasaje, Señor, te rogamos que nos ayudes a comprender lo que dice para nuestra vida y cuál es la voluntad que tú tienes, Señor, en estos tiempos. Te rogamos que utilices a nuestro pastor, que le des las palabras fáciles, entendibles, Señor, para que podamos nosotros aprender y podamos también, Señor, descubrir lo que dice tu palabra. Te pido por cada uno de los corazones que van a escucharla, Señor, que tú los prepares, que pongas esa simiente, Señor, y que esa tierra pueda estar fértil para dar fruto. Gracias nuevamente porque a pesar de esta situación tenemos este momento para meditar. Te rogamos que nos ayudes a valorarlo y también a atesorar y poner en práctica todo esto. Gracias te damos y bendecimos tu nombre, esperando, Señor, que tú nos dirijas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Le damos lugar al pastor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer los versículos, el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios, Mateo 24, el versículo 1 hasta el 8. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra
que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La semana pasada estuvimos hablando de los 4 juicios. Y el tema de esta mañana tiene relación. Es decir, vamos a continuar con el tema de los 4 juicios. Nos basamos mayormente en el libro de Ezequiel. Y ahí en el libro de Ezequiel vimos claramente, específicamente, en el capítulo 14, versículo 21, donde nos dice claramente de los 4 juicios, donde Ezequiel nos habla de los 4 juicios. Y vimos cómo Ezequiel no solamente habló de los juicios que caerían sobre Israel, sino también nos habló, tanto él como Jeremías, que los juicios también caerían sobre las otras naciones. Entonces, los 4 juicios fue un tema que nos mostró cómo Dios está tratando con las naciones, cómo Dios está tratando con Israel, cómo Dios trató con Israel y cómo Dios está tratando con las naciones. Entonces, nuestro tema en esta mañana tiene relación con los 4 juicios. Y aquí en Mateo 24 vamos a encontrar básicamente el mismo tema, el tema de los 4 juicios. Porque entre las cosas que menciona el Señor Jesucristo, habla de los 4 juicios que mencionamos. Entonces, Mateo 24 es un punto básico para poder seguir analizando los juicios de Dios. Mateo 24 ha sido el campo de la batalla, de los debates teológicos en cuanto a la profecía, en cuanto a la escatología. Y vemos aquí que Mateo 24 ha provisto el campo para muchas ideas. Hay algunos que piensan que lo que dice Mateo 24 ya pasó. Son los preteristas, aquellos que dicen que todo esto ya ocurrió. Pero hay otros también que dicen que todavía es para el futuro. Son los futuristas. Y hay quienes dicen que esto solamente tiene que ver con el pueblo de Israel, que no tiene que ver nada con la iglesia. Otros dicen que sí, la iglesia está incluida. Y de hecho se dice que la iglesia pasará por la tribulación, basados en estos textos o en este capítulo. Entonces podemos ver cuántas ideas se presentan aquí basados en Mateo 24. Y aún hay más ideas que se sacan de este capítulo. Pero el interés que tenemos para ir aquí a Mateo 24 es la relación que tiene con nuestro tema de los 4 juicios. Ese es nuestro interés aquí, y a la vez cómo se relaciona con el mensaje anterior, el mensaje de la semana pasada de los 4 juicios. Son varios los puntos notables que podemos ver que se relacionan en cuanto a los 4 juicios que vimos la semana pasada. Por ejemplo,
el mensaje de los profetas y el mensaje del Señor Jesucristo en cuanto a los juicios es el mismo. Hay una relación muy estrecha. En segundo lugar, los profetas y el Señor Jesucristo se relacionaron con el mismo pueblo. No perdamos de vista que aquí el Señor está hablando al pueblo de Dios, pero le está hablando aquí básicamente al mismo pueblo que los profetas Jeremías, Ezequiel le hablaron. En tercer lugar, podemos notar cómo los profetas y el Señor Jesucristo advirtieron de estos juicios, hablaron de estos juicios, de manera que debemos tomar en cuenta esta relación. Los profetas y el Señor Jesucristo hablaron también del alcance de estos juicios. No se limitaron solamente a Israel, sino que estos juicios van a alcanzar a las otras naciones. Entonces es interesante esta relación que encontramos de cómo los profetas hablaron y cómo el Señor Jesucristo también está hablando aquí en Mateo 24 acerca de los juicios que ya mencionamos. Entonces entramos a nuestro tema, vamos a entrar a nuestro tema y vamos a ver aquí en primer lugar el discurso del Señor Jesucristo. El discurso del Señor Jesucristo, vemos cómo es todo este capítulo 24, capítulo 25, pero básicamente, como ya mencionamos, lo que nos interesa y en lo que nos vamos a centrar es en el tema de los 4 juicios. Así que el discurso del Señor lo vamos a enfocar en esos puntos. La ocasión del discurso del Señor Jesucristo lo encontramos aquí en los primeros versículos. Dice así el versículo 1 en adelante: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí tenemos la ocasión del discurso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba saliendo del templo, y al salir del templo sus discípulos se acercaron a él y le mostraron los edificios del templo, y él les respondió: ¿veis todo esto? Y les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando de la destrucción del templo, pero no pasemos por alto que no solamente tiene que ver con la destrucción del templo, sino aún de Jerusalén, los habitantes que iban a recibir el juicio. Pero lo que notamos aquí, cuando el Señor les habla, ya les estaba indicando que el templo iba a ser abandonado, iba a ser destruido. La idea está de que cuando Él salió del templo, esa idea de salir del templo es como la gloria de Dios que está abandonando el templo de Israel, el templo en Jerusalén. Es una manera de demostrar el abandono, el dejar desolado ese lugar. Él entonces les dice y les habla sobre la destrucción de ese templo. La respuesta del Señor Jesucristo causó impacto en los discípulos. Fueron impactados de tal manera que quedaron inquietos. Y al quedar inquietos, buscaron la oportunidad. Y cuando dice aquí el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta del Señor Jesucristo les impactó de tal manera que no quedaron contentos,
Se acercaron luego al Señor Jesucristo y le preguntaron. Y en la pregunta que le hicieron encontramos tres cosas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y en tercer lugar, y del fin del siglo. Estas preguntas entonces dieron ocasión para que el Señor Jesucristo desarrollara el tema, para que el Señor Jesucristo diera su discurso. Entonces, en este discurso que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos, podemos encontrar los 4 juicios. Ese va a ser nuestro interés, como ya lo señalé, porque hay otras cosas que el Señor menciona. Hay otras cosas aquí, cosas muy amplias, pero nuestro punto de interés es seguir con el tema de los 4 juicios. Así que en el discurso de nuestro Señor Jesucristo encontramos estos 4 juicios. Y vamos a ver en primer lugar en el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahí está lo primero. Pero también podemos ir en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El Señor Jesucristo en su discurso comienza señalando esto en cuanto a los juicios, aunque antes ya mencionó que vendrían falsos cristos, pero nuestro punto de interés, como ya dije, son los 4 juicios. Entonces aquí podemos encontrar el punto de la espada. Nos recordamos los juicios que los profetas dijeron, uno de ellos era la espada, la guerra, y aquí tenemos precisamente lo que el Señor nos menciona. Cuando Él dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, está hablando de la espada que caería. Aunque sabemos aquí que en primer lugar esto iba a ocurrir con Israel, esto iba a ocurrir con los judíos, esto iba a ocurrir en Jerusalén, pero no se limita a ellos. Pero además podemos ver claramente en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación. Es muy clara la referencia aquí en cuanto a la espada, en cuanto a las guerras, en cuanto a ese juicio que iba a caer sobre Jerusalén. Y este lenguaje del Señor Jesucristo, cuando dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, es el mismo lenguaje del profeta Jeremías en el capítulo 27, versículo 8. Jeremías, capítulo 27, versículo 8, tenemos el mismo lenguaje. Dice así Jeremías: y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada. Ahí está la relación. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor. Está hablando de la nación, está hablando del reino, y dice que caería la espada. En segundo lugar, tenemos en el discurso de nuestro Señor Jesucristo, además de hablar de la espada, tenemos aquí en el versículo 7. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y tenemos en segundo lugar el otro juicio. Y el segundo juicio se trata de pestes. Lucas 21:11 dice pestilencias. Pero es la misma palabra griega. La misma palabra griega se puede traducir pestes, pestilencias. Y Lucas en el capítulo 21, versículo 11, dice precisamente la palabra pestilencias. Y es la misma palabra griega también que se utiliza en Hechos capítulo 24, el versículo 5. Y ahí en Hechos capítulo 24, versículo 5, se traduce como plaga. Cuando en un momento
Cuando Pablo estaba siendo acusado, se le refiere a él como la plaga. Pero eso nos da una idea, aquí en Hechos 24:5, nos da una idea de esa palabra pestes, pestilencias, plaga, porque el significado de esa palabra, cuando estaban acusando aquí al apóstol Pablo, da la idea de una enfermedad infecciosa, contagiosa, que produce mortandad. A Pablo lo estaban acusando de ser una plaga, una peste, una pestilencia. Y como ya dije, es una enfermedad infecciosa que contagia y que causa muchas muertes. Entonces, eso nos da una idea de la palabra aquí en Mateo capítulo 24, versículo 7. La palabra pestes nos da la idea de enfermedades infecciosas, de enfermedades contagiosas, de enfermedades que causarán muchas muertes. Entonces, estamos viendo claramente esto. El Señor Jesucristo está hablando de los juicios, no hay duda, esto está claro. Entonces, podemos ver que, además, en el versículo 7, sigue diciendo así, el versículo 7, después de mencionar pestes, dice, y hambres. Luego de mencionar pestes, menciona hambres. Y esto es falta de comida. Y esto es escasez de alimentos. Y esto también incluye la idea de la necesidad de comer, hambre, la necesidad de comer, pero falta la comida, escasez de alimentos. Y esto va relacionado. Cuando la espada caía en alguna nación, venían las pestes. Y al mismo tiempo ocurría la falta de alimentos. Hay una relación en esto que estamos viendo. Y después de mencionar el tercer juicio, es hambres, veamos por último, en cuanto a los 4 juicios, veamos en el versículo 28. Mateo capítulo 24, versículo 28, y el Señor dice así: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Este versículo es un versículo controversial, porque algunos lo han interpretado como referencia a la habilidad de los ejércitos romanos, la habilidad y la capacidad que tuvieron como para devorar al pueblo judío, para destruir Jerusalén y el templo. Y algunos le dan este significado. Pero como podemos ver aquí, tenemos que relacionar el tema. Tenemos que ver cómo el tema se relaciona con lo que los profetas dijeron, para poder entender que no precisamente se refiere a los ejércitos romanos que como águilas, que como algunos lo traducen como buitres, cayeron sobre la nación de Israel, sobre el pueblo judío. No precisamente, sino podemos ver, y vamos a mostrar 2 argumentos que nos hacen ver que esto tiene relación con los juicios que mencionaron los profetas. Especialmente, no perdamos de vista Ezequiel 14:21, el texto básico de la semana anterior, donde menciona los 4 juicios, el cual menciona a los animales. Y en este caso, podemos decir que tenemos aquí a estos animales volátiles, águilas, aunque como dije, algunos lo traducen como buitres. Pero podemos mostrar 2 argumentos para ver que tiene relación con esos juicios. En primer lugar, el contexto.
de lo que estamos aquí viendo en Mateo 24. En el contexto de Mateo 24, el versículo 28, ese es nuestro texto, pero en el contexto podemos notar cómo se está hablando de los habitantes de Jerusalén y se está hablando de la destrucción. Por lo tanto, se está hablando de que la espada caerá, de que vendrá la peste y por lo tanto águilas o buitres vendrán. Esto primero tenemos que entenderlo de esa manera, que si estamos hablando de una destrucción, de una espada, de pestes, tenemos que entender que estos animales carroñeros estarán presentes. Eso es lo que podemos encontrar en el contexto, cuando les habla aquí a los habitantes de Jerusalén, refiriéndose a los habitantes de Jerusalén, que caerá sobre ellos la espada, que vendrán pestes, que vendrán hambres. Entonces no podemos eliminar aquí este punto de las aves, de los animales, para así poder ver los 4 juicios. Entonces, primero en su contexto podemos notar esto. Segundo, en las palabras del Señor Jesucristo encontramos una línea con lo que dijeron los profetas. Por ejemplo, Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, el versículo 33. Noten esta relación del profeta Jeremías y lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Jeremías 7, el versículo 33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. El lenguaje aquí de Jeremías, el profeta, tiene una clara referencia con lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Y es que ellos de igual manera hablaron de la destrucción del pueblo en su tiempo. Hablaron de la destrucción del pueblo, de cómo la espada cayó, la espada en aquel tiempo de Nabucodonosor cayó sobre el pueblo. Y vemos esos juicios que se cumplieron en ellos. Pero hemos hecho una observación muy importante, que estos juicios que estamos viendo ahora aquí en Mateo 24 es algo que ha ocurrido, es algo que está ocurriendo y es algo que va a ocurrir. Por eso lo encontramos aquí en Jeremías y ahora lo estamos encontrando aquí en Mateo 24. Y decíamos que cómo hay una relación con lo que los profetas dijeron y el Señor Jesucristo. Aquí mismo en Jeremías capítulo 17, Jeremías 17, el versículo 7. Jeremías 17, versículo 7. No es el texto. Jeremías, vamos a Jeremías 16, 4. 16, 4. El texto dice así: de dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Otra vez la referencia a las aves, otra vez la referencia a que el pueblo iba a caer a espada, iba a perecer con espada, con hambre, de tal manera que los animales se servirán de esos cuerpos muertos. Entonces podemos ver esta relación
que los 4 juicios, el cual hablaron los profetas, el Señor Jesucristo de igual manera nos está hablando de esos 4 juicios. Y esto hace que el Señor Jesucristo se ponga en línea con los profetas del Antiguo Testamento. Y este es nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es que el discurso del Señor Jesucristo lo coloca en la línea con los profetas del Antiguo Testamento. Él es profeta. Cuando hablamos de los oficios del Señor Jesucristo, debemos notar, debemos observar que el Señor Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Estos oficios del Señor Jesucristo podemos observar claramente en la Biblia, pero cuando estamos hablando ahora de este discurso del Señor Jesucristo, aquí lo podemos contemplar como el profeta está realizando, está funcionando como el profeta, de tal manera que la gente no se equivocó aquí en Mateo 21:11 cuando lo reconoció como profeta. Mateo capítulo 21, versículo 11. Fue reconocido como profeta y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente no se equivocó porque realmente es el profeta. En su calidad de profeta estaba ahí él presente, representando a Dios el Padre, hablando en nombre de su Padre, autorizado por su Padre. Ahí estaba el profeta, nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 46 dice así, otra vez, Mateo 21, versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. No se equivocaron, porque en realidad el Señor Jesucristo aquí es un profeta. Entonces, como profeta, porque estamos notando ahora que en este punto, nuestro mensaje, estamos viendo que el discurso del Señor Jesucristo lo coloca en línea con los profetas del Antiguo Testamento, de tal manera que viene a ser un profeta, el profeta. En segundo lugar, advirtió al pueblo como profeta. Él advirtió al pueblo del juicio que caería sobre ellos, y esto lo dijo en la parábola de las bodas, Mateo capítulo 22. Vamos directo al versículo 7. Mateo capítulo 22, el versículo 7. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En esta parábola, el Señor Jesucristo nos está mostrando una vez más ese juicio. Nos está mostrando cómo el juicio iba a caer sobre el pueblo judío, sobre los habitantes de Jerusalén. Y aquí en la parábola de las bodas encontramos cómo les está señalando, les está advirtiendo sobre esa destrucción. Y claramente la referencia es muy clara, porque dice que enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿A qué ciudad se estaba refiriendo? A la ciudad de Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén. Esto es lo que estamos viendo, cómo él como profeta estaba advirtiéndole al pueblo una y otra vez. En Mateo capítulo 23, versículo 35 al 36, tenemos otra vez aquí al Señor Jesucristo como profeta. Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es una advertencia
El Señor Jesucristo les está hablando como profeta y les está diciendo qué es lo que va a suceder. Notamos ahí, quemará su ciudad. Ahora dice, todo esto vendrá sobre esta generación, la generación de aquel momento. Pero no solamente le advirtió, en tercer lugar, Él como profeta los llamó al arrepentimiento. Y esto es muy claro porque en Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Él comenzó su ministerio, dice que Él comenzó predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los llamó al arrepentimiento. El mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de Él como profeta en su oficio, en su calidad de profeta, estaba diciendo, llamando a las personas, a su pueblo, al arrepentimiento. Y esto queda claro una vez más en Lucas capítulo 13, del versículo 1 al 5. Y aquí podemos notar claramente que se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, como el juicio iba a caer sobre este pueblo. Lucas capítulo 13, del versículo 1 al 5. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. ¿Cómo es que van a perecer igualmente? Aquellos se les cayó, dice el versículo 4, aunque antes se había mencionado de cómo aquellos cayeron a espada en el versículo 2, versículo 1 más bien, donde dice que Pilato mezcló la sangre de ellos con los sacrificios, es decir, los mataron a filo de espada. Y en el versículo 4 habla de los que les cayó la torre de Siloé. En los dos casos encontramos muertes trágicas. Pero entonces les dice que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Cómo es que igualmente? De manera trágica. ¿Y cuál es la manera trágica? Lo que ya leímos en Mateo capítulo 24, de cómo la espada caerá, de cómo habrá pestes, cómo habrá hambres, cómo estarán los animales carroñeros devorando los cuerpos. Entonces vemos aquí una vez más cómo el Señor Jesucristo está llamando a este pueblo, a su pueblo, lo está llamando para que se volvieran a Él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vemos aquí en Mateo capítulo 23 cuál fue el resultado de ese llamamiento. Mateo 23, el versículo 37. Mateo 23, el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor Jesucristo estaba llamando, estaba hablando para que el pueblo se volviera a Dios, se volviera a Él, pero no quisieron. Es lo mismo que encontramos en los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento.
de cómo ellos hablaban una y otra vez al pueblo, pero el pueblo no quiso hacer caso, no se volvieron. Cómo los llamaban para que se convirtieran: volveos, volveos, conviértanse a Dios, y no quisieron. Podemos ver una vez más la relación, cómo el pueblo en el tiempo de los profetas actuó y cómo aquí el pueblo con el cual el Señor Jesucristo se encontró, cómo está actuando. Lo podemos ver y estamos comprobando de que el Señor Jesucristo, al dar su discurso, se está colocando en la línea de los profetas del Antiguo Testamento, porque lo que hicieron esos profetas, estamos viendo que el Señor Jesucristo de igual manera lo está realizando, su oficio como profeta. Y también en su oficio de profeta, en cuarto lugar, profetizó del enojo y de la ira de Dios que caería sobre ellos. Está la característica de aquellos profetas del Antiguo Testamento, cómo hablaban del enojo, de la ira, del furor de Dios que caería sobre su pueblo como juicio, como forma de juicio. El Señor Jesucristo habló también de esto. En Mateo capítulo 22, el versículo 7, texto que vimos anteriormente, pero en el versículo 7 dice: al oírlo el rey se enojó. Ese es el resultado, porque podemos observar en los versículos iniciales del capítulo 22 de cómo hizo esta fiesta de bodas y mandó a llamar a los invitados. Pero vemos que algunos no quisieron, algunos pusieron excusas, pretextos, pero él los estaba llamando, los estaba invitando. Y notamos aquí cómo o qué fue lo que hicieron estos invitados. Entonces, la respuesta es: al oírlo el rey se enojó. Es la ira de Dios. Aquí nos está mostrando cómo el Señor estaba llamando al pueblo, cómo los estaba llamando al arrepentimiento para que vengan al reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No quisieron esa invitación. Entonces aquí dice que el rey se enojó. Provocaron la ira de Dios. Cuando las personas rechazan la invitación, cuando las personas no quieren nada con Dios, la ira de Dios está sobre ellos. El que rehúsa creer, dice Juan 3:36, la ira de Dios está sobre él. Y aquí encontramos el enojo. Y el Señor Jesucristo aquí está hablando precisamente del enojo de Dios en su calidad de profeta. Pero también encontramos que Él habló de la ira. En Lucas capítulo 21, versículo 23, que es un paralelismo. Son los 4 evangelios y hay un paralelismo entre lo que el Señor Jesucristo dijo aquí, o lo que escribió Mateo y lo que escribió Lucas. Y aquí en el Evangelio según Lucas, el capítulo 21, versículo 23, Lucas menciona específicamente la ira. Lucas 21, el versículo 23. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. La ira sobre este pueblo iba a caer. El Señor está hablando, el Señor está diciendo: ira sobre este pueblo. Es una referencia muy clara a los habitantes de Jerusalén.
Podemos ver aquí cómo esto está en línea con los profetas del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo entonces está dando un mensaje profético, está dando un mensaje escatológico de alcances, no solamente locales, sino nacionales, es decir, a las otras naciones. Podemos ver también que así como los profetas del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo profetizó los 4 juicios sobre Israel y sobre las otras naciones. Mateo 24:7, ya lo leímos, pero podemos observarlo una vez más para ver lo que dice en cuanto al punto que ahora estamos mencionando, de que los juicios alcanzarán a otras naciones. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El Señor Jesucristo aquí está incluyendo a otras naciones. Hablando de la espada, hablando de la guerra, dice que una nación se levantará con otra nación, y esto ya nos está dando una idea de cómo lo que está aquí diciendo el Señor Jesucristo incluye a las otras naciones. Y podemos ver cómo menciona a las otras naciones. En el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. La palabra gentes aquí es naciones, es la misma palabra griega etnos, que significa nación o gente, y aquí está traducida esa palabra como gentes, naciones. En el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Podemos ver claramente cómo el Señor Jesucristo, hablando entonces en su calidad de profeta, profetizando acerca de estos juicios, incluye a las otras naciones. Así los profetas del Antiguo Testamento, lo vimos la semana pasada, hablaron no solamente de Israel, no solamente del pueblo, que ellos experimentarían los juicios, sino también otras naciones, otros pueblos experimentarían estos juicios. Entonces, podemos observar que en Mateo 24, el Señor Jesucristo está llevando a cabo su función como profeta. Y esto nos hace ver la relación del tema de los 4 juicios, tanto en los profetas del Antiguo Testamento, como lo que estamos viendo ahora aquí en Mateo capítulo 24, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, los 4 juicios serán constantes durante este siglo que estamos viviendo. Este es un punto muy importante que debemos observar, que debemos señalar, que los 4 juicios serán constantes durante este siglo que estamos viviendo. Veamos esto claramente aquí en Mateo 24. La pregunta de los discípulos. Esto lo podemos ver en la pregunta de los discípulos, en el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué estoy diciendo que los 4 juicios serán constantes durante este siglo que estamos viviendo? Porque entre la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo encontramos al final del versículo 3 que los discípulos preguntaron acerca del fin del siglo. El fin del siglo. Cuando los discípulos hicieron esta pregunta, ya vimos que el Señor Jesucristo dio su discurso.
Pero aquí estamos entonces notando específicamente la pregunta de el fin del siglo. Y esta pregunta entonces dio ocasión para que el Señor Jesucristo nos enseñara que los juicios serán constantes durante este siglo hasta el fin del siglo. Mientras no termine este siglo, la espada, las pestes, las hambres caerán, estarán presentes durante este siglo. Lo que aquí nos dice el Señor Jesucristo en su discurso nos va a ayudar a entender esto que estamos aquí afirmando, que los juicios serán constantes durante este siglo. Vean el versículo 6. Esta frase nos va a ayudar a entender de igual manera este punto. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os volvéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Esta frase que el Señor Jesucristo aquí mencionó es muy importante para este punto que vamos a comprobar, que los juicios estarán presentes durante este siglo hasta el fin del siglo. Pero noten aquí la respuesta en el discurso del Señor Jesucristo. Él dio estas palabras: pero aún no es el fin. Él le preguntaron a los discípulos: el fin del siglo, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entonces él expone el tema y les dice en el versículo 6: pero no es el fin, pero aún no es el fin, todavía no es el fin. No piensen que con esto que va a ocurrir como que ya es el fin del siglo. No es el fin del siglo. Y esto ya nos está dando la idea que estamos aquí afirmando, que los juicios serán constantes durante este siglo hasta el fin, hasta que termine este siglo. ¿Y cuándo va a terminar este siglo? Este siglo que estamos viviendo va a terminar cuando el Señor Jesucristo vuelva. Mientras Él no vuelva, mientras Él no venga, los 4 juicios van a estar cayendo sobre los pueblos, sobre las naciones. Los discípulos ya sabían acerca de esto. En Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo habló precisamente del fin del siglo. Pero aquí les está diciendo que aún no es el fin. Mateo 13, versículo 39 al 43. En esta ocasión fue cuando el Señor Jesucristo explicó la parábola del trigo y de la cizaña. Pero vayamos a estos textos que nos dan la idea de lo que estamos viendo aquí en este tercer punto de nuestro mensaje. Versículo 39 al 43. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Observemos aquí cómo nos dice claramente el Señor Jesucristo en el versículo 39: la siega es el fin del siglo.
es decir, la cosecha. Cuando llegue el momento de la cosecha, cuando llegue el momento de arrancar el trigo, de separar la cizaña, dice aquí que es el fin del siglo. Podemos observar otra vez en el versículo 40, al final: así será en el fin de este siglo. Entonces, nos está enseñando qué ocurrirá en el fin del siglo y cuándo será el fin del siglo. Cuando el Hijo del Hombre envía a sus ángeles, es decir, cuando Él descienda del cielo, cuando Él regrese y envía a sus ángeles para hacer esta separación, entonces dice que es el fin del siglo. Entonces dice que aquellos serán separados para ser puestos en el lugar que les corresponde. Los discípulos entonces sabían del fin del siglo y preguntaron: ¿y del fin del siglo? Y el Señor Jesucristo desarrolla el tema aquí en Mateo 24 y les dice en el versículo 6: pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Esto quiere decir, como lo dice aquí el Señor Jesucristo, hablando de el fin del siglo. Vean cómo dice específicamente el versículo 40 al final: así será en el fin de este siglo. Este siglo que estamos viviendo. ¿Qué va a ocurrir? Lo que el Señor Jesucristo está mencionando en Mateo 24 son los acontecimientos durante este siglo. Y mientras Él no venga y envíe a sus ángeles para hacer la separación, este siglo va a experimentar los juicios que ya mencionamos. Los juicios que ya vimos. Este siglo es una manera de referirse al tiempo en que estaban viviendo estas personas. Pero este tiempo incluye todo el tiempo hasta que el Señor Jesucristo regrese. Esa fue una forma en que el Señor habló, por ejemplo, en Mateo 12:32. El Señor Jesucristo utilizó esta frase una y otra vez. Mateo 12:32. Y a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 13:22. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Versículo 22. Leí el 23, es el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, otra vez, noten cómo el Señor Jesucristo está utilizando la frase este siglo. Este siglo lo utilizó para referirse al tiempo, de cómo los hombres estaban viviendo hasta la venida, hasta su regreso. Y a ese regreso y lo que va a acontecer después de su regreso, se refiere a ello como el siglo venidero. Es el siglo venidero. Pero este siglo, en este siglo, durante este siglo, ¿qué va a ocurrir? Es lo que el Señor está diciendo en Mateo 24. Por eso, con toda razón, podemos afirmar nuestro punto aquí, que los 4 juicios serán constantes durante este siglo que estamos viviendo, porque el Señor claramente le dijo a los discípulos: pero no es el fin. Si alguno de los discípulos hubiera pensado que lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo estaba indicando el fin del siglo, el Señor lo corrige diciéndole: pero aún no es el fin.
Mucha gente acostumbra a pensar del fin de todas las cosas con lo que ve. En otros tiempos, cuando se levantó la guerra, muchas personas pensaron, se acerca el fin del mundo. Ya se acerca el fin de todas las cosas. La gente acostumbra a pensar de guerras, de hambres, de pestes, de cosas trágicas. La gente acostumbra a pensar que se acerca el fin, es el fin. Pero el Señor Jesucristo dice, no es el fin. Todavía no es el fin. Pero la gente acostumbra a pensar que es el fin. ¿Qué están pensando muchas personas con esto que ahora estamos viviendo? Con esto del coronavirus, la pandemia, con esto de la mortandad. ¿Qué está pensando mucha gente? Se acerca el fin, porque esto está afectando mundialmente. Por eso se le llama pandemia, porque es algo que está afectando a prácticamente todas las naciones del mundo. ¿Y qué piensa mucha gente? Que se acerca el fin. ¿Qué es el fin? Pero cuando entendemos aquí el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, cuando podemos entender el discurso de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que no es el fin, que estas cosas van a ocurrir y a ocurrir hasta que Él venga. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que una guerra, una peste, no precisamente está indicando que es el fin, porque aquí el Señor Jesucristo está diciendo que todavía no es el fin. Estas cosas van a ocurrir, y lo que quiero decir es que ninguna guerra, ninguna peste, ninguna plaga, ningún virus en sí va a acabar con la humanidad. El que va a acabar con este siglo y va a dividir a las personas es Jesucristo cuando Él venga. Pero es cuando Él venga. Y mientras Él no venga, los juicios van a ocurrir durante este siglo que estamos viviendo. Son eventos que ocurrirán una y otra vez. Son eventos que van a ocurrir una y otra vez. Ocurrieron en el pueblo de Israel. Ocurrieron en el pueblo de los judíos, en la ciudad de Jerusalén. Pero también han ocurrido en las naciones a través de la historia. Siempre va a haber guerras, siempre va a haber pestes, siempre va a haber hambres. Ninguna de ellas acabará con el presente siglo. Lo que acabará con el presente siglo es la venida del Señor Jesucristo, es la cosecha, es la separación del trigo y de la cizaña. Entonces, mientras existan naciones, existirá el pecado. Y mientras exista el pecado, los juicios caerán. Porque vimos claramente en los profetas del Antiguo Testamento que lo que ocasionaba los juicios era el pecado. Vimos cómo el pueblo estaba pecando, la idolatría y otros tipos de pecados ocasionaron el juicio. Por lo tanto, decimos que mientras las naciones existan, existirá el pecado y por lo tanto los juicios caerán. Los juicios caerán sin duda. Entonces, ante todo esto,
ante lo que ya vimos, vamos a plantearnos dos preguntas. La primera es, ¿cuándo acabarán estas cosas? ¿Y quién acabará con estas cosas? Porque es una pregunta que sin duda muchos se están haciendo en cuanto a lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuándo se acabará esta crisis? ¿Cuándo se acabará esta enfermedad? ¿Cuándo se acabará esta pandemia? ¿Cuándo se acabará este encierro? ¿Cuándo se acabarán estas cosas? ¿Y quién acabará con estas cosas que causan tanto sufrimiento? ¿Quién acabará? Estas dos preguntas que estamos planteando las vamos a responder juntas. Es decir, que al mencionar aquí algunas cosas estaremos respondiendo a estas preguntas. Y lo que podemos ver es esto: las guerras no podrán ser acabadas por organizaciones que promueven la paz. ¿Hace cuánto tiempo están estas organizaciones que están promoviendo, que están luchando por la paz para que no haya guerra? ¿Desde hace cuánto tiempo? Y sin embargo, ha habido guerras. Han habido guerras. Porque la profecía del Señor, porque el Señor como profeta dijo que estas cosas ocurrirán durante este siglo. Y eso ya nos está dando la idea de que ninguna organización que promueva la paz va a acabar con las guerras. Siempre van a haber estas guerras. Las hambres no podrán ser acabadas, por más que se formen asociaciones, clubes, grupos para promover, para combatir esto de la falta de alimentos, para combatir las hambres, no lo podrán combatir finalmente. Siempre habrá hambres. Durante este siglo que estamos viviendo, siempre habrá hambres. No podrán ser acabadas. Aunque se levanten nuevas organizaciones, aunque elaboren nuevas estrategias, las hambres siempre habrá hasta el fin del siglo. Las pestes no podrán ser acabadas. Se podrá levantar con toda su fuerza las organizaciones o la Organización Mundial de la Salud. Se podrá levantar con mucha fuerza, podrán promover la salud, pero las pestes no podrán ser acabadas. Siempre habrá pestes. Es decir, los juicios siempre caerán. Porque ya vimos claramente que esto se trata de juicios. Ezequiel 14:21 lo vimos claramente cuando ahí dice: mis 4 juicios terribles. De manera que no tenemos duda de que se trata de juicios, de cosas que caen por causa del pecado, y que Dios es el que está mandando estos juicios. Entonces, si estas cosas van a ocurrir durante este siglo que estamos viviendo, no podemos poner entonces nuestra esperanza en las organizaciones que promueven la paz, que combaten el hambre, que están luchando para acabar con las enfermedades. No podemos poner nuestra esperanza, que está bien lo que están haciendo en su intento, que está bien lo que están intentando promover, pero no podemos poner nuestra esperanza
porque esas organizaciones no podrán acabar con estas cosas que estamos mencionando. No podemos poner nuestra esperanza en los gobernantes. Los gobiernos hoy día están haciendo todo lo que pueden. Los gobernantes están haciendo todo su esfuerzo, organizándose para tratar de apaciguar, incluso pretenden acabar con esto, pero no van a acabar, en el sentido de que quizás se controle este asunto del virus, pero eso no quiere decir que ya se acabó, porque más adelante vendrá otro tipo de virus que no sabemos cuál será. ¿Y con qué garantía podemos afirmar esto? Por lo que hemos visto a través de la historia. Han surgido pestes, han surgido bacterias, han surgido virus, y ahora estamos viendo en nuestro tiempo este virus. Y sin duda, antes de que acabe el siglo, mientras estemos viviendo en este siglo, vendrán hambres, pestes, guerras. No podemos poner nuestra confianza en los gobernantes. No podemos poner nuestra confianza en los médicos, en la medicina, que sí, tenemos que considerar el trabajo que están haciendo, pero lo que estoy diciendo es nuestra esperanza, que ellos van a acabar con estas cosas. No realizarán su trabajo, realizarán su labor, pero acabar con estas cosas no será posible durante este siglo que estamos viviendo. Ni los ricos, con todo su dinero, no podemos poner la esperanza en los ricos para que ellos aporten dinero como para acabar con estas cosas. Entonces, ¿quién es el que acabará? ¿Quién es el que acabará con estas cosas? El Señor Jesucristo acabará con estas cosas cuando Él venga. Porque cuando Él venga, entonces será el fin del siglo. Él es el que acabará con estas cosas. Por lo tanto, nuestra esperanza debe ser puesta en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Nuestra esperanza consiste en que ahora que estamos viviendo esta situación, nuestra esperanza debe estar en Cristo. Debemos poner nuestra esperanza. ¿Pero esperanza para qué? La esperanza de una vida eterna, de una vida espiritual, no precisamente de una vida física, porque debemos estar conscientes que aún como creyentes que estamos viviendo en medio de esta situación, podríamos enfermarnos del coronavirus, podríamos enfermarnos de esto que está ocurriendo hoy día. No estamos exentos, pero nuestra esperanza de una vida mejor, nuestra esperanza es Jesucristo, para una vida mejor, porque de eso se trata la esperanza en el Señor Jesucristo, la esperanza de una vida mejor espiritualmente hablando ahora y cuando Él regrese. Porque en relación a estas preguntas, ¿cuándo acabarán estas cosas y quién acabará con estas cosas? Ahora, en lo que estamos diciendo, podemos señalar otra pregunta, y esa pregunta es: ¿para qué quieres que acaben estas cosas? ¿Para qué queremos que acaben estas cosas? Hay varias razones. Es decir, las personas tienen varias razones. Uno te puede decir una cosa, otro te puede decir otra cosa. ¿Por qué quieren que acaben estas cosas? Esta crisis, sobre todo, que estamos viviendo. ¿Para qué?
¿Están preparados para una vida mejor? Porque cuando acaben, de verdad acaben estas cosas, ya lo dijimos, es cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces sí acabarán. Si quieres que acabe, van a acabar. Pero ¿qué pasará contigo? ¿Qué pasará contigo? Porque en la separación que el Señor Jesucristo realizará, lo que encontramos es que algunas personas van a pasar del sufrimiento, y lo que vamos a ver, van a pasar del sufrimiento ahora de estas cosas a un mayor sufrimiento. Pero los que tienen su esperanza en Cristo Jesús, de este sufrimiento que estamos viviendo, de esta crisis, de esta situación, pasarán a una mejor vida. Por eso decía, nuestra esperanza, tu esperanza, debe estar puesta en el Señor Jesucristo, porque en Él está la vida mejor. Porque vamos a ver qué pasará cuando termine el siglo. Porque cuando termine el siglo, entonces ya dijimos, acabarán todas estas cosas. Ya no habrá guerras, ya no habrá pestes, ya no habrá hambres. Acabarán estas cosas. Pero vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder con la humanidad, con las naciones. Vayamos nuevamente a Mateo en su capítulo 13, el versículo 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué va a suceder cuando terminen estas cosas? Vendrá la separación. Y en esta separación, que está ilustrada como el trigo y la cizaña, nos dice dónde irá el trigo y dónde irá la cizaña. Y según lo que vemos en el versículo 42, la cizaña será echada en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si tú no tienes tu esperanza en Jesucristo, esto es lo que va a ocurrir contigo. Porque del sufrimiento durante este siglo, las cosas que se van a padecer durante este siglo, aumentará cuando acabe este siglo. Porque Cristo va a venir para hacer la separación. Y de ese sufrimiento que hoy día mucha gente está padeciendo, cuánta gente está llorando, cuánta gente está sufriendo, pues de ese lloro, cuando Cristo venga y termine las cosas, si no tienes puesta tu esperanza en Cristo, entonces el lloro será peor, será mayor, el crujir de dientes. Es una referencia al lugar de sufrimiento, es una referencia al infierno, que es el lugar del lloro y del crujir de dientes. Por eso decía que si tú no tienes puesta tu esperanza en Cristo, de lo que estás sufriendo hoy día, tu sufrimiento será mayor. ¿Por qué quieres que acabe este siglo? ¿Por qué quieres que acaben estas cosas que están ocurriendo? ¿Estás preparado?
¿Tienes puesta tu esperanza en Cristo? Porque vemos que en el otro caso, aquellos que están en Cristo Jesús, en el versículo 43, dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquellos creyentes en Cristo Jesús, aquellos que tienen su esperanza en Cristo, ahora están padeciendo, ahora están sufriendo las cosas de este siglo. Cuando Cristo venga y acabe con este siglo presente, entonces será una vida completa, plena de felicidad en el reino de su Padre, en el reino de Dios, donde ya no habrá llanto, ya no habrá lloro, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá nada de lo que está ocurriendo en este siglo. El Señor Jesucristo enseñó esto una y otra vez. Porque lo que está ocurriendo con las naciones hoy día es una pequeña muestra de lo que va a suceder en el día final. Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 33. Podemos ver estos versículos por el momento. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones. Aquí viene ya el juicio. Aquí viene el momento de la separación, pero ahora en forma de cómo un pastor separa a las ovejas de los cabritos. Aquí está otra vez la figura. Las ovejas, los cabritos. Cuando Él venga, y están siendo ilustradas las naciones que van a estar delante de Él. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, que a unos les dirá, según el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A muchos de las naciones que son llamados ovejas, les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Los benditos entrarán a la bendición del reino. El reino bendito, el reino donde la bienaventuranza es completa, total y en todo aspecto. Pero a los otros, a los cabritos, ¿qué les dirá? Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A aquellas naciones que se les predicó el Evangelio, a aquellas naciones que rechazaron el Evangelio y prefirieron seguir en sus pecados, seguir en todo tipo de pecado, rechazando el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos el fin o el final de ellos. Les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, del sufrimiento que tuvieron como naciones cuando se levantó la guerra, cuando vino la peste, cuando vino el hambre. El sufrimiento
que experimentaron no es comparable con lo que ahora van a experimentar o con lo que experimentarán cuando el Hijo del Hombre venga y les diga: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sufrimiento completo, total, pleno. Pero los creyentes, dice el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, a la vida completa, total y plena para toda la eternidad. ¿Para qué quieres que terminen estas cosas? ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Tienes tu esperanza en Cristo? Porque aunque por el momento acabe ahora esta pandemia, por ahora, al término, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a tus pecados? ¿Vas a volver a tus vicios? ¿Vas a volver a tu rebeldía? Pues de esa manera te estarás preparando, pero para el mayor sufrimiento. Porque esas naciones que rechazaron el Evangelio y siguieron esos pecados, estamos viendo el resultado. Irán al castigo eterno. Pero los justos, los creyentes en Cristo Jesús, a la vida eterna. Ahí está la vida. Esa será la vida completa, plena, total, porque lo que estamos viviendo aquí, aunque estamos en Cristo Jesús, pero no es una vida todavía plena, completa, porque hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, hay enfermedad. Pero cuando Él venga y este siglo termine, entonces ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá muerte, sino habrá vida plena y completa. Entonces, debemos recordar nuestro punto. Estos juicios serán constantes durante este siglo. Y ya vimos que no podemos poner nuestra esperanza en alguien para que acabe con estas cosas. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Ahora, para terminar, vamos a ver algunos principios que el Señor Jesucristo nos da y las vamos a aplicar a nuestras vidas durante este tiempo del coronavirus, durante este tiempo de la pandemia, porque el Señor Jesucristo nos da algunas indicaciones que, como ya dije, vamos a tomarlas y las vamos a aplicar a nuestra vida. Con esto ya vamos a terminar. Primero, el Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 24. Volvemos a Mateo 24. El versículo 6. En primer lugar, el primer principio, el Señor dijo esto: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Aquí está lo primero. Estamos pasando por un tiempo de crisis. Estamos pasando por este tiempo del virus. Estamos pasando este tiempo. Pero ¿qué nos dice el Señor aquí en primer lugar? No os turbéis. La palabra no os turbéis quiere decir que no nos asustemos al extremo, como si nosotros no tuviéramos una esperanza mayor en el Señor Jesucristo. Está hablando de no asustarnos al grado que demostremos como que no tenemos
esperanza en el Señor Jesucristo. No está hablando del temor y la enfermedad en un momento dado de nuestras vidas, tener el temor. ¿Qué tal si me da esa enfermedad? ¿Qué tal si le da a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos? No, no es eso. Aquí lo que hace es caer en un miedo, en un terror extremo, de tal manera que desconfiemos en Dios, sobre todo cuando sabemos lo que dice aquí el Señor Jesucristo, porque es necesario que todo esto acontezca, sobre todo sabiendo que es necesario que todo esto acontezca. Va a acontecer, como ya lo vimos, va a acontecer. Otro tiempo vendrá otro tipo de enfermedad, en otro tiempo vendrán otras cosas. Es necesario que todo esto acontezca durante este siglo que estamos viviendo. Entonces, no os turbéis, no se asusten al extremo, como si esto que está pasando no debiera pasar. Eso es lo que muchas personas están pensando, como que estas cosas no debieran pasar. Y lo lamentable sería que un creyente caiga en un terror porque está pensando que esto no debería ocurrir, cuando el Señor Jesucristo, en su calidad de profeta, dijo que estas cosas van a ocurrir durante este siglo. Entonces, sabiendo esto, no caigamos en el temor o en el terror extremo, como lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo. No caigamos en el terror de pensar como que las cosas se salieron de control o se salieron del control de Dios. No os turbéis. En segundo lugar, el segundo principio que el Señor Jesucristo nos da y que podemos aplicarlo a nuestras vidas es lo que dice el versículo 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí tenemos el segundo principio. Huir. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, huyan. Los creyentes se dicen que deben enfrentar los peligros. Y los creyentes deben hacerle frente a las cosas que vengan en su vida. Y parece como que huir sería cobardía. Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo nos está diciendo, huyan. No está alentando actitudes de cobardía, porque aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo está diciendo, huyan. Huir no siempre es un acto de cobardía como se piensa. Huir es un acto de sensatez, porque va a venir la destrucción, porque la espada va a caer, porque la peste va a caer. Entonces, huyan. El Señor Jesucristo no está alentando actos de cobardía, sino está promoviendo la sensatez de que en ocasiones tenemos que huir. Aplicando esto a este momento que estamos viviendo, los cristianos debemos huir del coronavirus. Los cristianos debemos huir del COVID-19. Estamos huyendo. Y observemos esto. Estamos huyendo del COVID-19 cuando evitamos reunirnos públicamente por el peligro del contagio. Esa es una manera de huir, esa es una manera sensata. Y el Señor Jesucristo dijo, huyan. Entonces, estamos actuando con sensatez.
por lo que dice aquí el Señor Jesucristo, evitando reunirnos públicamente por el peligro del contagio. De esa manera estamos huyendo. Los cristianos huyen cuando abandonan sus trabajos públicos para quedarse en sus casas y salir solamente para lo necesario y para lo básico. Esa es una manera de huir, abandonando el trabajo público, donde hay riesgo de contagio. Estamos aplicando estos principios del Señor Jesucristo ante la espada, ante la peste, ante esta situación. El Señor nos da estas indicaciones. Los cristianos están huyendo al seguir las medidas sanitarias, como cubrirse la boca, lavarse las manos, seguir ciertas indicaciones. Es una forma en que estamos huyendo del COVID-19. El Señor entonces nos dice huir. Y es lo que nosotros estamos haciendo ante estas cosas que son inevitables, que va a haber siempre, que van a ocurrir siempre. En tercer lugar, el tercer principio está en el versículo 20, donde dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Este principio que el Señor Jesucristo nos está señalando aquí ahora y que podemos aplicar a nuestras vidas es la oración. Orar. Debemos orar. Y este es un tiempo de oración. El Señor Jesucristo lo está señalando. En medio de todo esto le dice orar. Orar. Y aquí en el contexto podemos encontrar motivos de oración. Debemos orar. Debemos dedicarnos a la oración. Y debemos orar. Aquí podemos observar en el versículo 19: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Debemos orar por aquellas mujeres que están en riesgo de contagio, que tienen mayor exposición, de las que están embarazadas. Debemos orar por aquellas mujeres que tienen a sus bebés y por las criaturas mismas. Debemos orar por aquellos que están en mayor exposición de contagiarse, por los ancianos, por los que trabajan en las clínicas, en los hospitales, en los centros de salud, por los médicos, por aquellos sobre todo que están estrechamente relacionados con los enfermos. Debemos orar siempre, pero eso no es todo por lo cual debemos orar. Debemos orar también para que el Señor nos dé un clima propicio. Dice, orar para que vuestra huida no sea en invierno. Y cuando estoy diciendo un clima propicio, me estoy refiriendo a un clima en el encierro. ¿Cuánta gente está padeciendo el encierro con el calor que estamos aquí en nuestra región padeciendo? Orar para que vuestra vida no sea en invierno. Podemos aplicar esto para que el Señor nos dé un clima propicio, que ese encierro, porque imagínense estar encerrados, lugares donde hay 2, 3 familias. Debemos orar también por esa situación, como lo podemos encontrar aquí en la palabra. Pero sobre todo, debemos orar para que no perdamos nuestra comunión con Dios. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Para los judíos en aquel tiempo de la destrucción, antes de la destrucción,
el sábado para los judíos estaba vigente, de tal manera que el Señor menciona esto para su pueblo. Pero en la aplicación que nosotros podemos darle aquí es que en cuanto a nuestra relación con Dios, porque el sábado para los judíos era el momento de esa relación con Dios. Supuestamente para ellos era un momento especial de relación en la cual no utilizaban alguna forma como de comunicación con otras personas. No hablaban de negocios. Era un momento especial para la comunión con Dios. Y esto lo pude observar cuando platicaba con un judío. No hablaba de negocios, no tocaba dinero, desconectaba su teléfono. Lo pude observar. Según para él era un momento especial de comunión con Dios. Entonces nosotros debemos orar para que no perdamos la comunión con Dios durante este tiempo. Y debemos orar para que pronto podamos reunirnos públicamente. No debemos pasar por alto esto. Debemos estar orando. Eso es lo que debemos hacer durante este tiempo. Y el Señor nos está proveyendo del tiempo para que podamos orar por estos principios que encontramos aquí, aunque hay otras cosas que podemos tomar como motivos de oración. Pero aquí tenemos estos principios. Y en cuarto lugar, el cuarto principio, lo tenemos en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El cuarto principio que podemos aplicar a nuestras vidas ahora es que durante este tiempo prediquemos el evangelio. Aprovechemos este tiempo para predicar el evangelio según nuestras posibilidades, según nuestras capacidades y según las circunstancias que nos toque vivir. Prediquemos del evangelio en el lugar donde nos encontremos, en el lugar donde nos tocó vivir. Si es un lugar donde el virus está afectando en mayor medida, hay que predicar el evangelio. Si es un lugar donde el virus no afectó en gran medida, hay que seguir predicando el evangelio. Prediquemos el evangelio durante este tiempo. El evangelio tiene que ser predicado. Las naciones deben recibir el testimonio del evangelio. A las naciones se les debe testificar del evangelio. Pero ahora a nosotros que vivimos en ciertos lugares y a los que la providencia de Dios nos toca tratar con ciertas personas, prediquemos del evangelio. Prediquemos del evangelio a las personas que Dios ponga en nuestro camino. Entonces, hermanos, estas son las indicaciones y los principios que podemos aplicar en nuestra vida durante este tiempo que estamos viviendo de esta pandemia, de esta crisis. Sigamos estos señalamientos, estos principios, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias porque podemos ver la claridad de tu palabra en cuanto a estos 4 juicios. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, donde los profetas hablaron de estos juicios. Y lo podemos confirmar en el discurso de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Mateo, capítulo 24. Gracias, Padre. Gracias por enseñarnos. Gracias por mostrarnos esta relación de los juicios, tanto
en el pueblo del Antiguo Testamento como en el pueblo del Nuevo Testamento en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque también podemos notar que esto no solamente afectaría al pueblo tuyo, al pueblo de Israel, a los judíos, sino también llegaría a otras naciones, la cual nos incluye a nosotros. Gracias porque al entender esto podemos estar firmes y confiados en ti, en nuestro Señor Jesucristo, y que para nosotros estas cosas no son sorpresas, no son cosas extrañas, porque es necesario que todo esto acontezca, dice tu palabra. Gracias por enseñarnos en esta mañana. Te pedimos, Padre, que esta palabra que hemos predicado sea de bendición para cada uno de los que nos están viendo, de los oyentes. Que esta palabra fortalezca el corazón de los tuyos, de tus hijos, de los creyentes en Cristo Jesús. Que nos fortalezca durante este tiempo de crisis del virus. Y así, Señor, glorificar tu nombre en medio de todo esto. Pero también pedimos para que este mensaje llegue al corazón de aquellos que no te conocen, aquellos que no están en Cristo Jesús, para que se preparen, para que te busquen, para que se entreguen a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, y así puedan tener una esperanza segura de una vida plena, de una vida completa, de una vida total en Cristo Jesús. Tráelos con tu Espíritu Santo. Haz la obra en sus corazones para que puedan venir a Cristo Jesús y tener su esperanza, una esperanza que sobrepasa toda esperanza humana y terrenal. La esperanza en Cristo Jesús de una vida plena y total. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.